comenzar con nuestra historia. Yeah. En el primer podcast les compartimos que nos conocimos en casa de mi tío, cuando él fue a predicar a la iglesia de mi tío. Así que ese fue el primer encuentro, ¿verdad? The first impression, la primera impresión. Yeah. Y fue allí donde comenzamos a hablar un poco, pero realmente No fue mucho, la verdad. No podemos decir que fue una amistad Fue un hola. o nada, fue ya, simplemente, hi, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sandy, soy Isaac y punto. Eso fue lo único que pasó allí. Vamos a comenzar desde el principio. Yo venía de El Salvador, yo soy de Guatemala, pero venía de El Salvador de predicar, porque comencé el ministerio como evangelista en El Salvador. De hecho, a 6 meses, como lo dije en el primer podcast, renuncié a la universidad. Eso es algo que no tienes que hacer tú. Eso fue algo que yo sentí un llamado muy fuerte. A 6 meses de graduarse. A 6 meses, sí, gracias, ella siempre me corrige. A 6 meses de graduarme, pues renuncié y me dediqué al ministerio porque sentí ese llamado. Y tal vez tú te encuentres en esa misma posición que estás sintiendo ese llamado. Escucha este podcast, no tomes decisiones todavía porque quiero contarte unos errores. Lo que yo hice fue renunciar y fue irme a El Salvador como evangelista y estuve ministrando allá cuando también en aquel tiempo conocí a una persona de El Salvador. Esto no es nuevo para mi esposa, esto es algo que ya sabemos. ¿Y por qué voy a contar esto? Porque yo creo que es importante contarlo porque estuve así de cometer uno de los grandes errores en mi vida. Esto es background information, Yeah, o sea, lo que sucedió antes de nosotros conocernos, nuestra historia previa a. Y ella va a contar ahorita su parte. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En El Salvador yo conocí a alguien, Dios, entre comillas, usó a una persona o a 2 personas como para profetizar de que íbamos a ser esposos, etcétera, y nos tomaron las manos y nos quisieron casar, y fue algo que en lo que yo accedí por tonto, y tengan mucho cuidado con eso. Por emoción, diría yo. No estoy diciendo que no pueda suceder, bueno, Dios tendrá sus misterios, pero ese caso fue muy confuso, pero había algo dentro de mí que me decía como que no, como que hay algo mal, pero por fuera estaba accediendo a todo. Y yo me recuerdo que esta persona ya andaba viendo vestido, andaba viendo esto, andaba viendo lo otro. Ya solo me faltó que me amarraran del cuello y me dijeran, te vas a casar. No estoy diciendo que me estaban obligando, pero sí fue raro. ¿Te acuerdas cuando te conté? Fue raro. En ese tiempo mi esposa y yo no nos conocíamos. Cuando yo le cuento a mis padres todo lo que está sucediendo y diciéndoles, hey, está pasando esto, vino un profeta de Dios a decirnos esto y lo otro y nos vamos a casar. Las mamás, que Dios bendiga a las mamás. Mi mamá no se opuso, sino que sutilmente fue sabia y me comenzó a aconsejar, pero ella ahora, yo entiendo que ella en ese tiempo estaba oponiéndose completamente a eso. Entonces fue sutil y fue diciéndome, mira, si esto es de Dios, vamos a orar, pero antes de que te cases, ¿por qué no haces un viaje para Estados Unidos? Porque ellos estaban con el tío de ella predicando en la iglesia, y miren cómo es Dios. Y mi mamá me dijo, ¿por qué no haces un viaje, verdad? Vente a pasarla un tiempo con nosotros, entonces para que tomes un tiempo como papás con nosotros y familia, y después entonces te regresas y te casas. Pero el fin de mi mamá era decirme, ten cuidado, o sea, ella sintió que eso no era de Dios, sino que nos querían amarrar nada más, amarrar. Y yo accedí, me vine de El Salvador para acá, Estados Unidos. Me recuerdo que entré a Miami, y después de Miami me hicieron la invitación a donde estaba el tío de ella para predicar. Iba a ir para Tulsa, Oklahoma. El avión, se los conté en el primer podcast, me dejó, ustedes ya saben la historia. Y ellos estaban allá con sus padres. Y cuando nos conocimos, un 25 de noviembre del año 2014. Exacto, en el 2014 fue cuando mi esposa cuenta que entré a la casa, nos vimos, casi no nos saludamos, pero entonces yo traía planes de predicar y regresarme para El Salvador. Entonces ahí fue cuando nos conocimos por primera vez. Ahí fue donde nos conocimos por primera vez. Y aclaro, yo no venía comprometido, no había nada, solo había aquella profecía. Y entonces yo dije, pues bueno, ya me tocó, pero no había ningún compromiso aún mayor. Well, parecía como que para ella sí fue un compromiso. Sí, la verdad es que sí. Pero un poco sobre mi trasfondo,
Yo estuve en una relación previa a conocer a mi esposo por varios años, pero esa relación no era una relación que venía de Dios. Y Era diabólica ojo, completamente. ojo, chicas, fue your typical, o sea, tu historia típica, la niña buena cristiana que toda su vida fue a la iglesia, pero se enamora de un chico que no es cristiano, Uy, ¿verdad? cuidado. Así que en mi mente, lo que toda adolescente enamorada piensa o muchacha piensa, yo lo voy a traer a los pies de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un buen muchacho. Es el peor error. Es el peor error que podemos cometer, pero nosotros decimos, es que es muy buen muchacho, me trata bien, me quiere mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad de las cosas es que solo Dios y el Espíritu Santo puede hacer que las personas cambien. Nosotras no. Así que yo estaba en esa relación por varios años ya, pero justo 6 meses antes de yo conocer a mi esposo, esa relación se disolvió. Entonces nos separamos y ahí en esos 6 meses fue un tiempo donde yo decidí tomarme tiempo para mí sola y decir, es tiempo que yo me enfoque en mí, ¿verdad? Yo estaba en la universidad, también estaba estudiando, estaba sirviendo en mi iglesia, estaba muy ocupada, entonces yo dije, voy a tomar este tiempo para enfocarme en mí, ¿verdad? Pero en esos 6 meses que estaba yo soltera, nosotros seguíamos en contacto como amigos, y, no era relación, pero yo dije, Señor, ayúdame, mi oración realmente fue, yo no quiero lastimar a esta persona, ayúdame a hacer un buen testimonio, pero también ayúdame a poder desprenderme de esta persona, porque yo realmente... ¿Ya era una obsesión? Yo sentía O lo que que de ahora, su yo creo parte, que lo que ahora en sí. día es como una relación tóxica, ¿no? Sí, Ya. porque lo que pasaba es que yo no me podía deshacer o desprender de esa persona, de esa relación, porque siempre caía en el mismo ciclo, y yo sabía como una hija de Dios, como Que cristiana, no estaba bien. que yo no estaba haciendo lo correcto delante de Dios, porque la palabra dice, ¿verdad? Que no debemos estar con un yugo desigual. Entonces, fue algo que yo decía, y mi oración, Señor, ayúdame, ayúdame, yo quiero salir de esto, ¿cómo le hago? Fue una oración muy desesperada. Entonces, fast forward, ¿verdad? A la noche cuando nos conocimos, ¿verdad? Nos saludamos y todo, pero yo creo que cuentes tú, ¿verdad? Nos conocimos, nos saludamos y no sucedió nada. Pero aquí es donde cambia un poco la historia de tu perspectiva primero, ahí es donde comenzó todo. Sí, porque entonces ya que ahora les hemos contado un poco el background de las relaciones en las que veníamos, se pone un poco confuso todo porque ella todavía está hablando o tratando de salir de esa relación. Yo, por lo contrario, vengo lidiando con lo de la profecía y viendo si era la voluntad de Dios o no, etcétera. Entonces, lo que sucedió esa noche es que nos conocimos, nos hablamos rapidito, hola, ¿cómo está? Conocí a su familia y compartimos. Pero entonces, como les dije en el primer podcast, y si no lo escucharon, van y escúchenlo, no voy a repetir tanto, pero al tercer día yo estaba orando y entonces como que, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y el Señor al tercer día en la madrugada me dijo como que te tengo una sorpresa, o mejor dicho, fue como que hoy vas a encontrar algo así fue. Y me recuerdo muy bien que ese día entré a la iglesia, la veo a ella, ya había compartido con ella, pero la veo de una manera distinta y dentro de mí yo sabía que ella era mi esposa. Y aquí es donde se pone todo complicado porque yo comienzo a luchar en mi mente como que, pero ¿y qué pasó con los profetas de allá? Entre comillas, ¿no? Pero ¿qué pasó con toda la profecía de allá? Y quiero ser claro porque esto puede sonar como que, ¿cómo podría sonar? Es que... Como algo absurdo. Como algo absurdo, porque realmente yo no tenía sentimientos para la otra persona. No sé si me estoy dando a entender bien. O sea, nunca tuve sentimientos para la otra persona. Fue que nos tomaron la mano y ustedes se van a casar y yo dije, ay, enfrente de todos, ok. Y entonces eso era lo que a mí se me hacía extraño y yo comencé a decir, pero es que no hay amor. ¿Cómo Dios va a unir a dos personas
en donde no hay un sentimiento mutuo. Y esto es importante que lo escuches y lo entiendas. O sea, Dios no te va a unir a una persona que a ti no te gusta, que tú no amas, ¿me entiendes? Y sí, claro, hemos escuchado testimonios de otras personas como que se conocieron y ni se conocían y ese día se encontraron y ahí mismo se conocieron y dijeron, esto es mi esposo y mi esposa. Bueno, pero ese no fue mi caso. Porque en mi caso, para mí sí era muy importante que la persona físicamente me gustara, intelectualmente me gustara, emocionalmente me gustara. Que hubiera atracción. Que hubiera una atracción. Entonces, cuando yo la veo a ella en el tercer día, sentí ese choque de las 3 atracciones que para mí eran importantes. Y la confirmación del Señor como que ella es tu esposa. Y para mí eso fue un shock. Claro, no fui con ella y le dije, hey, dice el Señor, como algunos otros hacen. Yo no hice eso. That would have been scary. Yeah, y por si tú estás pensando ir ahorita con esa chava o ese chavo a decirle, dice el Señor, tienes que estar muy seguro de lo que vas a hacer. Porque así como también puede ser de Dios, así también puede ser un sentimiento tuyo o una emoción tuya o una falsedad tuya y vas a terminar alejando a esa persona que tal vez sí te gusta y tal vez esa persona tiene atracción por ti, pero la vas a terminar alejando porque lo vas a asustar. Eso es un consejo que te quiero dar. Entonces nos conocimos y ese tercer día terminó el servicio, fuimos a comer todos juntos y yo me recuerdo que entramos como una mesa de estas y obviamente ustedes no pueden ver la mesa, pero es una mesa larga. Y entramos y todos se fueron corriendo. Well, y yo quería sentarme con ella. Pause, ahí un ratito. Eso fue su perspectiva, pero de mi lado también. Es que yo ya voy más adelantado. Yo quiero llegar ya a la luna de miel. No, son bromas. Yo me acuerdo que ese día que él sintió eso en su corazón de parte del Espíritu Santo, ese mismo día fue el día que a él le tocaba predicar en la iglesia. Oh, sí, cierto. Entonces ese día, cuando él subió a predicar, yo dije, o sea, fue algo muy impactante. Dios lo usó de una manera muy impactante, ¿verdad? Pero yo dije dentro de mí, wow, qué cuerpo. Qué bonito. Qué bonito sería tener una amistad con una persona así, ¿verdad? ¿Cómo así? Qué bonito tener una... con una amistad con una persona así, ¿verdad? Cuando el servicio estuvo precioso. ¿Sí dijiste eso de verdad? Sí. ¿O dijiste un noviazgo? No. ¿O dijiste, este va a ser mío, lo va a ser mío? Porque yo dije, él va a ser una persona que puede dar muy buenos consejos. O sea, Dios le habla, Dios lo usa. O sea, prácticamente dijiste, este hombre, quiero que me susurre al oído y me aconseje. Well, lo más chistoso de todo esto, y si mi tía mira ni Alex video, te cree allá atrás de la casa. Si mi tía mira este video, ella va a saber que lo que estoy diciendo es 100% ¿Quién, cierto. tu tía? Sí. Ok. Pero... Ojalá que no lo vea. Cuando yo lo miré, yo dije, wow, qué persona tan impresionante, cómo Dios lo usa. Ese día yo sané físicamente, yo tuve una sanidad, mi mamá y mi hermana también. Entonces fue un servicio impactante. Y cuando termina el servicio, mi tía va y me saluda, vea cómo saludamos a todos. Hagamos una pausa allí. Solo porque quiero hacer una pausa allí. La gloria sea para Dios. Ese servicio estuvo poderoso, yo me acuerdo. Pero también creo que es bueno dar este consejo. No te enamores de cómo Dios... Alex, pásame la Biblia, por favor. Exacto. Es que no te enamores de cómo Dios... eso ibas, perdón. No, es okay. Pero es que la verdad, tengo que decirlo, porque puede ser que tal vez haya una mujer diciendo, es que a mí me gusta tal ministro, tal evangelista, tal, yo que sé, pastor de jóvenes que está soltero. No te enamores de cómo Dios lo usa. De su don. O sea, está bien que lo admires y digas, wow, cómo Dios lo usa, pero no te enamores de eso. Recuerda, solo somos un vaso. Ok, más adelante te voy a contar por qué. ¿Por qué estoy diciendo ese consejo? Porque después yo entré y comencé a sacar todo lo malo que había de mí ya dentro de la relación. Bueno, no nos adelantemos. Sí, pero ten cuidado, ¿no? A eso iba. Por eso es que yo dije, sería una buena persona para tener una buena amistad. ¿Por qué? Porque yo había tenido, no relaciones, pero sí había tenido conversaciones con otros evangelistas que tenían potencial de relación, ¿verdad?
Y yo ya había tenido muchas malas experiencias, ¿verdad? No es para criticar a los evangelistas jóvenes, qué hermoso que Dios usa a los jóvenes, hijo del ¿verdad? no. Pero cuando uno es joven y Ya. está viajando y está yendo a muchas iglesias, muchos estados, muchos países, hay muchas siervas y siervos, ¿verdad? que están disponibles, que están buscando, y más en esa edad que nosotros teníamos, que ya uno está entrando en la etapa de un matrimonio, de hacer las cosas serias, pero yo había tenido malas experiencias. No voy a explicar porque no quiero que alguien se amargue en contra o diga, pero la pastora dijo, no, yo estoy hablando de mi experiencia. Yo había tenido malas experiencias con amigos evangelistas en el pasado, así que por eso es que cuando yo lo vi a él predicar por primera vez, no me imaginé, ay, es mi esposo. O sea, no. ¿Por qué? Porque yo ya estaba, yo dije una amistad, un buen consejero, alguien con quien pueda platicar o bla, 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 ¿verdad? Pero, where was I? ¿A dónde estaba? Que después del servicio, mi tía, Dios nos ha dado un don de discernimiento a las mujeres. Yeah. Ese es el sexto sentido que todo el mundo dice, ¿verdad? Pero mi tía fue la que se me acercó, me saludó bien emocionada y me dijo, mija, deberías casarte con alguien como él. Ay, eso sí, más, yo no me acordaba de eso. Es más, ¿por qué no le hablas a él? Deberías hablarle a él. Él sería muy buen partido. Cuando yo terminé de predicar. Él sería muy buen partido para ti. Y yo me quedé como, I was in shock. Yo me quedé como, oh my goodness, ¿por qué me está diciendo eso mi tía? Lo más interesante, que mi tía, obviamente es creyente, va a la iglesia y todo, ella iba a la iglesia y todo, pero era como una de mis tías que era un poquito más alejadita, ¿verdad? ¿Qué tía es? La que ahorita está en México. Entonces, pero ella fue la que me dijo, ¿Quién está en México? Entonces, I'm sorry, es que la esposa de mi tío Javier. Oh. Ya. Yeah. Yo para mandarle un postcard diciéndole thank you, tía. Porque eso sí no me acordaba. Sí, ella fue la primera que me dijo. Entonces, ay, no me acordaba. Ya, ella fue la primera que me dijo y para mí fue muy, o sea, me cayó de mucho impacto. ¿Por qué? Porque esa tía en particular no es una tía metiche que se meta en mi vida y que me diera consejos. Todos tenemos tíos metiches, ¿verdad? Sí, pero ella no era una tía que estuviera tan involucrada en mi vida. O sea, ella iba a la iglesia con nosotros, ella sabía que yo servía, bla, 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 todo. Pero para que ella, que yo tenía una relación con ella, pero no era tan cercana así como para que ella me aconsejara o que ella, no. De que ella me haya dicho eso, a mí sí me impactó y me dejó pensando. Me dejó como la espinita ahí, como que, a lo mejor, maybe this is going somewhere, ¿verdad? Yeah. Entonces, allí llego a tu punto donde tú estabas, donde tú terminaste. Fuimos, como todo buen cristiano, fuimos a comer después del servicio a un restaurante. Y yo me acuerdo, I remember vividly, yo me acuerdo muy, muy bien, que estábamos yo y mi hermana, y le dije a mi hermana, Rubí, vámonos rápido, let's be the first ones in the restaurant. Hay que ser los primeros en el restaurante para que nosotros escojamos nuestros lugares primero, hasta en la orilla de la mesa, para que no nos toque sentarnos con los invitados, o sea, él y sus papás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya mi tía me había metido la espina, ya yo me estaba poniendo nerviosa, y yo dije, ay, no, mejor quiero evitar eso, ¿verdad? Entonces, nos fuimos corriendo rápido al restaurante, le dije a mi mamá, nosotros vamos a reservar la mesa, éramos como 30 personas ese día. Entonces, entramos yo y mi hermana al restaurante, reservamos la mesa y fuimos las primeras que nos sentamos. Bueno, cuando nos sentamos, empieza a llegar la gente. Y llegaban de poquitos, y luego llegaban más, y luego llegaban más. Y me acuerdo, comenzaron a correrse, ahí fue donde me quedé. Y empezaban a decir, porque había una pared detrás de la mesa, y entonces, pues, se estaban metiendo. Entonces decían, ay, córranse unos asientos para allá, y córranse un poquito más. Ah, es que viene otra persona, hay que meter otra silla, y córranse. ¿Y qué creen? Quedamos cara a cara. Cuando nos justo sentamos, aquí enfrente. Él estaba enfrente mía. Y yo miré a mi hermana y le dije, oh my goodness, Pero no hablamos mucho, yo me recuerdo que estabas bien nerviosa. Ya, yo me puse nerviosa y de ahí yo dije, no, pues ya estuvo, que no voy a ni poder hablar, no voy a comer, no voy a hacer nada, o sea, ya ahí es donde yo empecé a paniquearme un poco. Y yo ya sabía lo que Dios me había dicho,
eventualmente cuando salimos del restaurante, ellos se iban a regresar para acá a Texas, eran, ¿qué? 6, 7 horas de viaje. Y entonces yo le dije, hola, mira, pues me gustaría tener tu número de teléfono para que pudiéramos hablar. O sea, yo tuve que dar ese paso y eso es importante, chavos y chavas. Den ese paso, anímense, tienen que dar ese paso. No. Es que la mayoría de gente está esperando como que Dios le tire del cielo o le caiga enfrente el novio y la novia. Ay, yo conozco unas mujeres que ya el tren las dejó, porque eso sí es cierto, el tren ya las No. dejó porque siempre se quedaron esperando a que apareciera El el príncipe príncipe azul azul. y se convirtió en morado porque se ahogó el cuate. Pero esta es la realidad, o sea, tienen que dar un paso. No voy a decir un paso de feo, pero por lo menos un paso. Wow. O sea, anímense. Yo dije, ¿sabes qué? Kinda. Dame tu número de teléfono para que podamos conversar. O sea, ella no sabía nada. Yo nunca le dije, hey, el Dios me dijo. No, nada. Yo sí sabía. Y yo dije, bueno, pues entonces, si es Dios que ahora sí me habló a mí y me confirmó, pues Él va a hacer la obra. Pero pues también yo tengo que tirar ahí usted sabe, ¿no? La casaca. Claro, y sí, y quiero ser sincero, no es que le pedí su número y la comencé a... No, nada que ver. ¿Por qué? Porque recuerde que yo tenía que terminar algo bien, tenía que cerrar un ciclo en el cual yo no quería introducirme, y eso es importante. O sea, no abras otra puerta cuando la de atrás aún la tienes abierta. Las puertas se tienen que cerrar para entrar a otras puertas, y eso es muy importante, porque después se hace un relajo y son heridas en el alma. Entonces, eventualmente, después ella se fue a los días, ¿verdad? Esto nos tomó como 2, 3 semanas. Fue un hola, ¿cómo estás? Bla, bla, etcétera. Yo comencé a cerrar ciclos, hablé con la persona de El Salvador y le dije, mira, las cosas estuvieron así, yo creo que necesito ser honesto, no sé tú, pero yo siento esto que no es de Dios, no tiene nada que ver con Dios, esto y lo otro, y ella ya estaba montada en comprar el vestido, en reservar, mándame el dinero para reservar. Y yo sentí como que era algo que no era de Dios, no había sentimientos, no había nada. Tengan mucho cuidado. ¿Te sentías presionado? Yo me sentía súper presionado, pero como quería hacer las cosas bien con Dios, yo dije, tal vez soy yo el que no escucha la voz de Dios, pues bueno, tengo que hacerlo, porque Dios me puede castigar después, pero ten cuidado, eso no es así, no funciona de esa manera, ¿ok? Bueno, eventualmente se cerró el ciclo, ya se terminó peleando, etcétera, etcétera. Y creo que más adelante creo que se casó con alguien también así rápido, lo amarró y hasta el día de hoy, pues bueno, lo amarró. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Después comenzamos a hablar. Ella todavía no había cerrado, ¿te acuerdas? El ciclo con la persona. Sí lo había cerrado. No lo había cerrado. Sí lo había cerrado desde hace 6 meses. Pero lo que pasa es que él me seguía buscando. Ya, esa es la cosa. Por eso, pues no se había cerrado ese ciclo, esa puerta. Yo no esa puedo atmósfera, esa nube. Yo no puedo controlar lo que otra persona haga, ¿verdad? Yo no le contestaba el teléfono, me dejaba voicemails, me llamaba, bla, 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 yo lo tenía bloqueado. Sí, eso sí es todo eso. Pero yo ya había dejado muy claro, hey, ya no quiero tener contacto contigo, ya, I'm trying to move on. Yo quiero, seguir mi vida. Y sí estaba obsesionado. Y puede ser que ahorita un chavo y una chava que nos están viendo están obsesionados con su exnovio. No seas tóxico. En serio, ya termina, o sea, ya pasa esa página. Y te voy a contar por qué. Porque por poco nos metimos en problemas. ¿Por qué? Porque una vez ella y yo estábamos en su casa con sus papás compartiendo y nunca se me va a olvidar. No, antes de que llegues, primero, es que vamos por pasos. No, es que yo ya quiero llegar al final. Llegado. Déjame nomás añadiendo un poco a lo que estabas diciendo. Cuando tú sabes, este es un consejo rapidito, cuando tú sabes que estás haciendo algo mal delante de Dios o estás en una relación con una persona que tú sabes que no es de Dios, deja esa relación lo antes posible. No dejes que pasen semanas o meses, ni mucho menos años como lo hice yo, porque esas son las consecuencias después, ¿verdad? Esas son las consecuencias que después uno tiene que asumir por no haber hecho las cosas bien desde un principio. Pero bueno, sorry. Llegaste allí a la casa. Estábamos en la casa compartiendo con ellos y de la nada esa persona le escribe diciéndole, Sandy, estoy afuera de tu casa. Y yo tenía el teléfono de ella. No sé qué estaba haciendo en tu teléfono. No te lo estaba revisando porque nunca he sufrido de eso. Pero ¿qué estaba haciendo en tu teléfono? No sé. No sé, como que vi que llegó el mensaje y yo dije, ¿cómo así? O sea, pero entonces yo no sabía. Es que esto era lo impresionante. Yo no sabía nada.
O sea, no sabía nada y cuando estoy afuera de tu casa, sal, porque yo sé que el que está ahorita contigo, hola, yo And me that acuerdo, was scary. eso fue tan feo, porque el chavo le puso, ¿te acuerdas? Yeah. Yo sé que no amas con el que estás ahorita y que ¿cómo es que te sientes presionado? Pero, o sea, no sé, fue qué No horrible, sé, ¿verdad? la persona era una persona muy inteligente, um, very tech savvy, o sea, Oh, sabía mucho de ok. tecnología y todo eso. De alguna manera u otra, como que él se dio cuenta por medio de las redes, investigó, buscó, no sé qué fue lo que hizo, de que se dio cuenta de que yo ya había que yo Pero, ya estaba en otra pero relación. bueno, y para serles sincero y para que miren qué genuinos somos, pues no estoy de acuerdo con eso que estás diciendo que es inteligente tech. ¿Por qué? Porque también está lo que se llama un stalker. Well, I know, that's what I'm saying. O sea, que él tenía mucho conocimiento de la tecnología. Es un stalker. Es una persona Well, que cuando no supera una relación está viendo o buscando la manera para estar allí. Y puede ser que tú estés también en esa misma posición ahorita, siendo un stalker con alguien que ya no quiere yeah. nada contigo. Ten cuidado porque te puedes meter en problemas. Yeah. En problemas. Entonces, él era muy stalker, Entonces, ¿no? entonces sí. Entonces, cuando se dio cuenta, como que ya no aguantó más y literal estaba afuera de mi casa. Y para mí eso fue algo muy espantoso porque yo no sé, yo dije, yo no sé de qué es capaz él, yo no sabía de qué era capaz mi ahora esposo Una también. buena oración. Nunca había estado en una situación como esa, yo no sabía cómo iba a reaccionar ni uno ni el Claro. otro. Fue un gran show. Eventualmente hicimos que se fuera. Bueno, no salimos ni nada, pero nomás le dije, tienes que irte porque si no vamos a llamar a la policía y esto se va a tornar en algo legal Claro. que obviamente no queremos. O sea, fue algo que fue muy espantoso para mí, pero que tuvo que pasar y eso tuvo que suceder para que por fin esa relación se desprendiera. O sea, esas fueron mis consecuencias. Casi perdía a mi pareja en ese entonces por algo que I didn't take care of when I should have. O sea, Tenías no, que tomar, ya, es lo que dije, tenías que ya, cerrar puertas, se tenían que cerrar. ya, Bueno, y eventualmente entonces yo confronto a Sandy, ya, claro, cuando digo confronto no es violentamente, sino le digo, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que no estoy enterado? ya. Ella me cuenta todo, entonces yo comencé a pensar qué es lo que está sucediendo, entonces sí me conviene o no me conviene, pero sentí paz en mi interior porque ella fue Ujú, sincera, se abrió, yo me abrí con ella, fuimos sinceros y movimos. O sea, y ya. movimos eso a un lado y tenemos que aprender eso, chicos y chicas. Tienen ustedes que aprender a mover ciertos problemas y quitarlos, pero sanándolos, Perdonar perdonarlos. genuinamente, Ajá, y ¿verdad? no solo, ay, sí te perdono y al rato te lo saco en cara. Ahora, Se tiene que perdonar. at this point, a ese punto, en ese tiempo donde estamos hablando nosotros, yo ya había orado muchísimo. Ujú. Él ya había, bueno, a él Dios le había hablado ya, pero yo estaba orando y yo le estaba diciendo, Señor, necesito que me confirmes, necesito que Ya, tú me digas si él es mi esposo, porque yo no quiero perder más mi tiempo y mucho menos me quiero ir de boca, como decimos los mexicanos, ya, con alguien solo porque me enamoré de cómo tú lo usas. I don't know if that makes sense, ¿verdad? ya. No quiero enamorarme de la persona que está en la plataforma y que yo me emocione por eso y que realmente esa persona no es la persona que Dios tenía planificada para mí, ¿verdad? Así que yo estaba orando y cuando sucedió todo eso con mi exnovio y todo, yo sí me asusté, porque yo dije, Señor, ayúdame, ayúdame a poder hacer tu voluntad. Si Él es mi esposo, vamos a permanecer, vamos a sobrellevar esto, vamos a sobrepasar esto, and we're going to stay together, Y así fue. ¿verdad? Entonces, es muy importante no aferrarte a tus emociones. ¿Por qué? Porque nuestras emociones engañan, Sí. ¿verdad? Pero aferrarte a la palabra de Dios y decir, Señor, guíame. Pero no nomás eso, porque lo más importante es ser obediente a lo que Dios te está diciendo, ¿verdad? A lo que Dios nos habla y Dios nos dice. Engañoso es el corazón, Así dice la es. palabra del Señor. Esa es la verdad, Ujú, es engañoso nuestro corazón. So, no te ya, bases, como dice mi esposa, en los sentimientos. ujú. Bueno, y para avanzar un poco más, para no hacer tan largo esta historia, porque hay mucho que contar, después Dios le confirma a mi Ya, esposa, ella le pone una señal al Señor y el Señor viene a través de alguien y le confirma. Después de ahí, entonces a los 3 meses nos casamos.
No. Y yo me recuerdo que muchos pensaban que ya estaba embarazada o que habíamos cometido fornicación, etcétera, etcétera, pero no fue así. Ya, no. Nos comprometimos on New Year's Sí, el 31 de Eve. diciembre. Sí, Ajá. A New Year's Eve nos comprometimos y el 6 de marzo nos casamos ya oficialmente por la ley. por la So, ley. Y ya. entonces todo fue rápido. Y hoy tenemos 9 años Ujú. de estar juntos. Y sí hemos luchado, sí hemos batallado. En Ya. nuestros comienzos del matrimonio se pronunció la palabra divorcio, nos peleamos, nos enojamos, nos airamos y dijimos, nos vamos a tener que divorciar. Y me recuerdo que no teníamos todavía nuestra primer bebé, ¿verdad? Grace todavía no estaba, si no No, estoy no, mal. no, no. Entonces, después de ahí oramos los dos y dijimos, no, si el Señor nos unió, no hay hombre que nos pueda separar, ni siquiera nosotros mismos, ¿no? Entonces, oh, man, ya sabía que iba a tronar algún teléfono aquí. Pero ¿qué fue lo que pasó? Entonces, después de ahí, 9 años y aquí estamos. Yo creo que el mejor consejo que les podemos dar a ustedes es que si algo es de Dios, se tiene que luchar. Así es. Se tiene que luchar por, o sea, nuestro matrimonio ha sido una lucha hasta el día de hoy. Ujú. 3 años después de nuestro matrimonio, si no estoy mal, tuvimos nuestra primer bebé, ¿verdad? Sí, 3 sí, años. 3 años. Sí, nos casamos y no tuvimos a Grace hasta los 3 años, pero es una lucha continua, ¿ok? Yeah. Cuando nosotros estábamos pasando por situaciones difíciles, lo que a mí me resonaba era, yo te dije que él era tu esposo, así Yeah. que no te atrevas a arruinar algo que yo planifiqué, Así ¿verdad? es. Así que por eso vuelvo y repito, tienes que estar 100% segura o seguro de que esa persona viene de parte de Dios, porque cuando tú sabes que esa persona es la persona que Dios te envió, entonces es mucho más fácil perdonar, es mucho más fácil mirar errores y and look over them, es mucho más fácil avanzar en tu matrimonio cuando tú sabes 100% que esa es la persona que Dios te envió. Y queremos ir finalizando con preguntas y respuestas. Yo le tengo preguntas a mi esposa y vamos a dialogarlas y ella tiene también para mí. Ok, para todos los chavos y las chavas que nos están viendo que están solteros, para los que están casados, tenemos que orar y ayunar, mucha oración y ayuno. Pero para los que están solteros, si estás dando ese paso, ¿crees tú o cuánto crees tú que es un tiempo para estar en una relación para casarte? Al grano, vamos al grano. Well, first of all, depende de qué edad tienes, obviamente, ¿verdad? Digamos Pero 26. si estás en edad de casarte, ¿verdad? Yo creo que Nosotros teníamos 22. sí, teníamos 22 años. Y hace un rato dijiste, ya estábamos en la edad donde ya estás buscando para casarte. Yo conozco a muchos ahorita de 22 que ni siquiera saben bañarse bien todavía. Que ahora No los miro sé. de 22 y yo digo, así nos miramos nosotros. A lo que me Oye, refiero, cuidado, sácala. Sorry. Vamos, a liberación, liberación. a lo que me refiero es que en esa edad, o sea, ya ese es el objetivo, casarte. A los 22 Para años, nosotros, porque a los de 22 bueno, años que les preguntamos ahorita, su objetivo es, I don't know, o sea, a los 22, bueno, en mi opinión, a los 22 años, si tú estás en un noviazgo es porque quieres algo serio, ya no vas a estar jugando bueno, a los sí, noviecitos a esa edad. pues es que no sabemos ahora, las cosas han Well, I cambiado guess muchísimo. tiene que ver mucho con tu madurez. Exacto, gracias, a eso we quería were llegar just yo. too mature. ¿Consideras Yo tú sí- que éramos maduros? Sí, sí éramos maduros, Yo ¿no? sí considero que éramos maduros en el aspecto de que éramos muy responsables, teníamos nuestras cosas, o sea, éramos personas con visión, éramos personas que teníamos metas, éramos personas que no éramos personas que, you know, Queremos salir de la casa de mis andaban- papás y por eso nos Yeah. queremos casar. Hay muchos así. o hacían cosas al azar, like, oh, let's wake up this morning y vamos a ver qué hacemos hoy. O sea, no, we Yeah, had no. a plan individualmente, like, Yeah. yo tenía mi plan, lo que iba a hacer, bla, 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 y tú también. And so, Mi plan estaba un poco turbio, pero sí tenía planes, ¿no? para contestar tu pregunta, yo creo que 1 año máximo. Si tú Ay, estás, Dios mío, si la tú sangre estás- de Jesucristo. eso es máximo, o sea, I'm talking about getting engaged, like comprometerte. Yeah. Si tú estás con una persona más de 1 año y no sabes si te vas a casar, like, bye. No, like, necesitas dejar esa relación porque O sea, esa respuesta que estás dando está fuerte. esa es mi opinión, because, Ok, tu opinión. porque ya. si estás en una edad madura, O sea, no tú hay dices, tiempo que o sea, perder. prácticamente tú dices, ya, en mi that's- opinión, no ya. hay tiempo que perder. O sea, tú vas a estar con una persona más de 1 año si no estás segura si te quieres casar con ella. O sea, yo supe que me iba a casar en 3 meses. Ya, pero eso eras tú.
Well, I know, but I'm saying. Yo conozco a alguien que cuando tiene 8 años en una relación y hasta ahorita están haciendo planes para casarse. Yeah, ¿Hay that's un the thing, motivo though. específico por el cual? Sí, tiene mamitis, la verdad, tiene mamitis y papitis. Okay, so no son maduros. Ya, es cierto. You know, Déjame lo voy a llamar. de no, una vez. no son maduros. Si no se quieren desprender de su mamá, de su papá, no son maduros o no aman a la persona lo suficiente para alejarse de su Ya, familia. Entonces, vamos a resumirlo. Yo creo que sí, 1 año está bien. Yo personalmente pienso que 2. Yo pienso que 2 años, like 1 año es que nunca vas a terminar de conocer bien a la persona. Eso es una realidad, chavos y chavos. Nunca lo vas a terminar de uno conocer se bien. conoce cuando se casa. Y ahí es Y donde por sí. eso digo, tienes que estar 100% enamorada, 100% segura que es algo de parte de Dios. Ya. Porque si no, si tú estás 100% enamorado, 100% seguro que es de parte de Dios, tus papás están de acuerdo, todo está bien, why would you wait longer than a year? Yeah. Si tú estás batallando con algo de eso, escríbenos un mensaje Yeah. y haznos preguntas y dinos, pastores, tal vez mis papás no están de acuerdo, ¿qué sugieren, pastores? Tengo 5 años en la relación, pero el chavo como que no se anima, escríbenos, o sea, podemos ayudarte. Bueno, Yeah. pasando a la segunda. Quedamos, vean, 1 año, 2 años lo máximo, ¿no? Digo yo. En mi opinión, you know. Es nuestra opinión, por favor. Cada no, caso es diferente, cada caso es distinto. o sea, no vas a llamar ahorita al chavo diciéndole, hey, hoy vi un podcast, ya tenemos 1 año, ¿te vas a casar conmigo, sí o no? O sea, no vas a hacer esa torpeza, ¿no? No. Hay personas que también, por eso digo, es muy individual, porque hay personas que son muy planificadoras. Ya. O, por ejemplo, quieren una boda, yo quiero una boda muy específica, so Uy, we need to ya se alargó la save respuesta. money, o algo así. Por eso digo, o sea, Ya. estoy aclarando de que cada quien es muy específico. Sí, porque pero yo si conozco- eso no es un factor, Yo conozco a gente que ahorita no se quiere casar porque no tiene carro, no tiene casa. Y están queriendo hacer de primero un carro y una casa, que está bien, no hay ningún problema. yeah. Pero son cosas que se pueden hacer juntos también. Ujú. Nosotros todo eso lo hicimos juntos, créanme, desde un comienzo. Comenzamos de cero prácticamente. Pero bueno, ahora te toca a ti una pregunta para mí. Ok, una pregunta para ti. ¿A qué edad crees tú que es prudente comenzar a noviar? ¿A noviar? Ya. Acuérdate, tú tienes 2 hijas. Sí, Y esto va a espérate. quedar grabado. So, Yeah, so, o sea, para empezar a tener novios, novias, ¿qué edad crees tú que es una edad prudente para comenzar? en la edad donde tus papás te lo permitan. Voy a dejar mi respuesta ahí. ¿Y tú como papá? En ¿A la qué edad- hora vas a permitir? En la edad que yo vaya. Es que voy a ser como Salomón, padre, déjame sabiduría. Claro, porque es que esa es la sabiduría, ¿no? O sea, en la edad donde tus papás estén de acuerdo y en la edad donde tengas la madurez para entender que un noviazgo no es un juego. Uf, Ya. Yo creo que también los papás tienen que Ah, ser maduros. a eso queríamos llegar. Yo creo También. que eso es algo. Sí, porque hay- sí, porque ahora es cierto, tener razón en eso. Yeah, ¿por qué? Se me vino un flashback Porque ahorita. hay mamás o papás que no quieren. Yo entiendo, porque yo soy mamá. Es difícil ver a tus criaturas crecer, madurar, el tiempo pasa tan rápido, Entonces los papás como que se quieren agarrar de sus hijos No, y tenerlos sí, en casa o sea, lo más tiempo posible. Sí, Pero, no, tampoco. por eso digo, hay papás que tienen que madurar en ese aspecto, ¿verdad? Por ejemplo, mi papá, que Dios lo bendiga, él fue muy maduro when it came to that subject, cuando hablamos de ese tema, porque él obviamente me conocía a mí, sentía que yo era una señorita responsable y todo, entonces él fue muy maduro en esos años que yo estaba Yeah. en relaciones y todo, y siempre involucré a mis padres, ellos siempre sabían, ¿verdad?, quién era mi novio. No estoy hablando como que tenía 10,000 novios, o sea, no, tuve 3 novios yo creo en toda mi vida, pero ellos fueron muy maduros en ese aspecto, entonces yo creo que es cierto, cuando tus papás te los permitan, pero padres también hay que, ser maduros. Yo creo que es muy importante que cuando tenemos una buena relación con nuestros hijos, entonces ellos tienen la confianza y se puede crear una relación más saludable. Excelente. Esa es mi respuesta. Y aparte de la tuya. La segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué ustedes las mujeres piensan que todo va a ser color de rosa?
Y vamos al grano, por favor. Eso es. Esa es la pregunta de que todos Porque los chavos nos hacemos. esa es la ilusión de toda mujer. Mucha novela. You know. Yo creo Mucho Disney, ¿qué será? Well, can I answer? Yeah, go for it. Yo creo que sí, en parte es, you know, the media, lo que el mundo, what they portray. ¿Cómo se dice eso? I don't know. Lo que todo el mundo hace, las películas de romance, cómo son, ¿verdad? Entonces eso a nosotras como mujeres nos da una idea de que los hombres son de cierta manera, que son muy cariñosos, que son como nosotras. Pero la realidad de las cosas es que los hombres no son como nosotras. Pero no todas las mujeres tampoco son así. Pero una de mujer se ilusiona porque esa es nuestra naturaleza. Somos mujeres que Dios nos dio muchos sentimientos y somos mujeres que tienen muchos sentimientos y pues es una ilusión que una como mujer todas, ¿verdad? Tienen el anhelo, el deseo de casarse, su boda, tener hijos y todo, pero uno piensa que todo va a ser fácil. ¿verdad? Sí, pero no. Por eso tengan bastante cuidado. Yeah. Señorita, si a usted se le está acercando una serpiente a endulzarle el oído, tenga bastante cuidado porque Eva así fue. ¿Cómo cayó? No se dejen llevar por lo que le están susurrando en el oído. Y vuelvo y repito, no se enamoren de cómo Dios lo usa. Tiene que buscar el fruto del Espíritu Santo en esa persona. Si esa persona ama más a Dios y usted le ve que está entregado en las cosas de Dios, eso es muy bueno. Pero ¿será esa persona genuino? Bueno, excelente. Ahora una pregunta tuya para mí. La última pregunta. La última. ¿Verdad? En respuesta a tu pregunta, las mujeres, ¿por qué es que los hombres, o muchos hombres, no todos, pero muchos hombres, cambian después del matrimonio? Uy, ¿lo dices por mí? ¿Seré yo, maestro? O sea, en la etapa de noviazgo, sí, cambiamos. son de una manera, obviamente yo entiendo que están en la conquista, bla, bla, y qué pero pregunta. después del matrimonio, cambio. Mis amigas me han dicho, he tenido, you know. No, yo también cambié, ¿te acuerdas? Bueno, yo creo que es muy buena pregunta. Y creo que con esta podemos cerrar porque sí me voy a extender un poco acá. Porque eso era lo que quería decir. Ok, ¿qué es lo que sucede y por qué cambiamos nosotros? Porque no sanamos relaciones pasadas. Entramos al matrimonio con heridas. Y recuerda que eso es algo que nosotros estamos ministrando aún mismo ahorita en la iglesia de los chavos, ¿no? La sanidad de heridas, la sanidad interior. Cuando yo entré con mi esposa, o sea, cariñoso, amable, bueno, mejor tú lo puedes decir, ¿no? Ok, y después cambié un poco. En el noviazgo, En el noviazgo, y después cambié un poco cuando entramos ya al matrimonio. ¿Por qué? No voy a hablar por todos los hombres porque no voy a cometer esa torpeza, pero la mayoría, cuando ya tenemos lo que queremos, como que aflojamos un poco. El cuidar, el amar, el respetar y el entender que la Biblia dice que la mujer, ¿verdad? Es ese vaso más frágil, ¿me entendés? Y que tenemos que tener bastante cuidado de Dios. Pero en mi ocasión fue porque comenzaron a salir y a brotar raíces, como lo dice la Biblia, de amargura, que comenzaron a contaminar mi corazón y por ende mis reacciones con ella era todo lo contrario a veces de lo que tú viste en el noviazgo. ¿Te acuerdas que lo hablamos la vez pasada? Y cuando digo la vez pasada fue, ¿qué? Nuestro segundo, tercer año, ¿verdad? Que yo me tuve que sentar con ella, ya como a los 2 o 3 años de casados. Y ella siempre me preguntaba, ¿pero por qué cambiaste? Pues no que alegándome, solo me decía, ¿pero por qué cambiaste en esto, en lo otro, en lo otro, en lo otro? Y hasta que yo un día ya no aguanté más y tuve que confesarle que traía heridas porque yo, no sé, brotaron en mi corazón, porque nunca se las había entregado al Señor. Y esto, chavos, tienen que entenderlo ustedes. No repriman sus sentimientos. Yo reprimí muchos sentimientos con relaciones pasadas que salieron y brotaron cuando ya estaba con alguien que Dios quería, pero era para contaminar la relación, porque ese es el fin de Satanás, ¿verdad? Y no es tanto Satanás en sí mismo, sino que él se aprovecha de las heridas que tienes en tu corazón que no se las has entregado al Señor, porque así está escrito, brotan. Y entonces comencé a perder ese cariño, eso y lo otro, pero fueron por esas heridas. Por eso digo, no hablo por todos, pero yo tuve que confrontar eso y entregárselo al Señor. Y luego, hasta el día de hoy, sigo luchando todos los días para ser un mejor. Bueno, tú lo podrías decir, ¿no? Esposo, porque esa es la verdad. Pero sí, el hombre tiende
o algunos hombres tendemos a cambiar porque no lidiamos con sanar nuestro pasado y porque creo que se nos vienen recuerdos de heridas que nos provocaron y de abusos que también nosotros, ¿verdad?, cometimos y como que el enemigo se aprovecha. Y yo creo que eso también aplica a muchas mujeres, ¿verdad? Quizás cosas que sucedieron en su niñez o su relación con su padre. Parece que no, pero eso también influye mucho Muchísimo, cuando uno llega a un matrimonio. Pero muchísimo. si hay matrimonios recién casados o cuando tú te vayas a casar, ¿verdad? Tienen que buscar ayuda. Algo que tenemos que aprender y tener en cuenta es que cuando uno se casa, la Biblia dice que somos una sola persona, Una ¿verdad? sola carne. Una sola carne. Entonces, tenemos que aprender de que todo lo que está pasando, todo lo que me está sucediendo, todos mis emociones, mis cosas, mis dolores del pasado, todo, que yo puedo confiar Eh, en mi esposo y poder sanar eso, ¿verdad? Para que no afecte nuestra relación Así es. y viceversa, ¿verdad? De que tú no eres mi enemigo o tú No, no eres la persona con la que estoy en competencia, we're on the same team, ¿verdad? exacto. Así que yo Sí, puedo confiar eso es en algo que, ti perdón, eso es y algo que tú en mí. exacto, perdón, Gora, eso es algo que mi esposa siempre me ha dicho, somos un mismo equipo, somos un mismo equipo, Ya. somos un mismo equipo. Yo venía de, no de querer llevar siempre las riendas de todo, pero lamentablemente un poquito, ¿verdad? Entonces, cada vez que ella me decía, somos un equipo, era como que no, 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 yo llevo la rienda, yo llevo, y ese era el conflicto que teníamos, Ya. ¿te acuerdas? O, Y, o- y, o- y eso me ha calado hasta el día de hoy, somos un equipo, somos un equipo. ya. Tenemos que trabajar juntos en O estos. tratar de solucionar las cosas tú solo o tú Sí, solo, ¿verdad? no Y yo funciona. le decía, no tienes que lidiar con nadie, con nada tú solo. ¿Por qué? Porque ahora estoy yo, ¿verdad? Ahora Claro, yo soy tu esposa y como dice la Biblia, ahora yo soy tu ayuda idónea. Así exacto. que, Eso es lo más importante. Nuestra oración con Dios es que en este podcast, pues mm, también te hayas reído, hayas aprendido algo, pero que también aprendas a tomar decisiones correctas. ujú, ¿Por qué no terminamos con esto? Diciéndole a los chavos y a las chavas que busquen ayuda, ujú. busquen consejeros, Es muy importante que las personas que te aman, que te rodean, ¿verdad? Que los adultos que tú tienes involucrados en tu vida, los buenos ejemplos, los por buenos supuesto. ejemplos, ¿verdad? Que tomes en consideración todos esos consejos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que la sabiduría se encuentra en la multitud de consejeros, así que Exacto. toma los consejos. Tienes que tomar esos consejos porque te van a Ujú, hacer más sabio y sana. ya. Ve a la habitación o busca ayuda para poder sanar y traer esas heridas que están escondidas tal vez en tu corazón y que por eso no te permiten, si tú estás en un matrimonio, ser feliz. Ya. Porque hay muchos matrimonios que no son felices Ujú. y hay muchas relaciones de noviazgo que tampoco son felices. Ten bastante cuidado, busca ayuda para poder sanar todas esas heridas. Escríbenos, no estás solo, queremos orar por ti, queremos ayudarte y también aquí estamos para servirte porque entendemos la situación por la que estás pasando, porque muchas veces nosotros pasamos por ahí. Nos reservamos Así muchísimo, es. va, pero por cuestión de tiempo, ¿no? Ya. Pero créame, hemos pasado por, Dios mío, muchas cosas, muchas confesiones, Ujú. declaraciones que nos hemos tenido que dar el uno con el otro, sanidades y algo importante, darle lugar a Cristo en tu vida Así es. es vital. Así que escríbenos, Amén. mándanos mensajes, déjanos preguntas en los comments, ¿verdad? De cosas o temas que tú quieres que nosotros hablemos la próxima vez. Así que Sería excelente. gracias por acompañarnos, que Dios te bendiga.